Buen día, soy Laura Barrientos Mendoza. Voy a hablar sobre los ecos del Dr. Jens Verhegen sobre VIH y cura, tema que se abordó en el diplomado Apolo 2 del módulo 1. Dentro de los puntos que se trataron en esta plática fueron las características del VIH, el control del VIH y el VIH y las estrategias de cura. Dentro de las características básicas del VIH, observamos la estructura y genoma del VIH y el ciclo de replicación y el curso de la enfermedad. En cuanto al genoma y estructura del VIH-1, podemos observar en la diapositiva que el VIH tiene una cadena única de ARN, el cual mide aproximadamente 9.7 kilobase y podemos observar que se encuentran dos cadenas de ácido ribonucleico, los cuales se encuentran rodeados por la cápside, los cuales a su vez se encuentra rodeado por la envoltura, la cual está conformada por una bicapa lipídica y sobre esta envoltura se encuentran incrustadas las glicoproteínas GP120 y GP41. El VIH consta de 9 genes. Dentro de las proteínas, por ejemplo, el gen POL va a codificar para la proteína de la cápside, la P24, la P6 para de la nucleocápside y la P17 de la matriz. El gen POL va a codificar para las enzimas proteasa, transcriptasa reversa e integrasa. El gen EMP va a codificar para las proteínas GP120 y GP41. En cuanto a los demás genes, van a codificar como por ejemplo TAT y REF, codifican para proteínas reguladoras que se denominan del mismo nombre. Para los demás genes, en este caso BPU, BPR, BIF y NEF, codifican para proteínas accesorias. En cuanto al ciclo de replicación, es importante tenerlo presente, ya que desde que el virus entra a la célula huésped, que en este caso es el linfocito CD4, en este caso va a permitir la entrada, va a buscar los correceptores CCR5, CXR4, va a permitir el actuar de la transcriptasa reversa para que permita la integración de su ADN a la célula huésped, permitiendo la transcripción, traslación, el ensamblaje y salida de viriones, los cuales no son considerados infecciosos hasta llegar a etapas como de maduración, donde el virión ya se considera infeccioso. También es importante tomar en cuenta el curso de la enfermedad, ya que es importante identificar a los pacientes en el síndrome agudo, donde podemos visualizar cómo la carga viral se incrementa de manera exponencial y a su vez los CD4, pues estos van disminuyendo. En el curso de la enfermedad podemos ver una brecha tan importante entre la carga viral y los CD4, carga viral elevado, donde al caer el sistema inmune, pues se hacen evidente la presencia de enfermedades oportunistas que incluso pueden culminar en muerte. En cuanto al control del VIH, podemos observarlo a través de la terapia antirretroviral, a través del sistema inmune y a través del inicio temprano de la terapia antirretroviral. En cuanto al inicio de la terapia antirretroviral, podemos tener el control del VIH gracias a que puede ser hoy considerado una enfermedad crónica y que ya no es sinónimo de muerte a través del uso de los antirretrovirales. Por eso es importante tener de conocimiento, tener presente el ciclo de replicación viral, ya que de los diferentes fármacos que se tienen hoy en día pueden bloquear estos pasos en el ciclo de replicación con estos medicamentos. Dentro de la historia de los antirretrovirales, como en sus inicios se daba monoterapia, un solo medicamento actuaba a nivel de un solo sitio del ciclo de replicación, a que hoy en día podemos tener grandes cantidades de fármacos, bueno, no son muchos, pero sí podemos utilizar hasta 3 fármacos que pueden actuar en más de un sitio a nivel del ciclo de replicación del virus. También es importante considerar que al ser una enfermedad crónica, también tenemos efectos por el mismo VIH per se y también por los efectos adversos ocasionados por los medicamentos antirretrovirales. Por ejemplo, el proceso inflamatorio crónico que se presenta en el paciente, afectaciones a nivel de riñón, la disminución de la densidad mineral ósea, el incremento de los lípidos, la enfermedad cardíaca y que obviamente tenemos que tener presente en aquellos pacientes que no tienen una adecuada adherencia al tratamiento antirretroviral, pues la presencia de las resistencias.
En cuanto al control del VIH por el sistema inmune, podemos observar que algunos pacientes pueden ser capaces de controlar la replicación del VIH sin el tratamiento antirretroviral, como en el caso de los pacientes elite controllers, en donde estos pacientes tienen cargas virales prácticamente indetectables y los CD4 pues realmente se encuentran elevados de 200 hasta 1000 células. La prevalencia es baja de este tipo de pacientes, a diferencia de los pacientes progresores, donde podemos visualizar en la diapositiva cómo la carga viral y los CD4 pues tienen un sentido inverso, carga viral elevada y CD4 bajos. En otro tipo de pacientes, por ejemplo, los que tienen el gen HLA B5701, B5801, ya que es considerado el factor más fuertemente asociado para el control de la replicación del VIH. En otro contexto, los pacientes que tienen correceptor CSR5 con mutación delta 32, pues en estos pacientes pues se ha observado que se puede tener ese avance de la enfermedad, es algo protector para el paciente. Sin embargo, se ha observado que el 1% de la población caucásica es homocigota y que el uso de medicamentos como Maraviroc pueden influir o pueden evitar la entrada del correceptor CSR5. No así para los pacientes que tienen CXR4, en donde a pesar de que tengan el CCR5, pues obviamente no va a impedir que se dé el proceso de replicación del VIH en el paciente. En cuanto al inicio temprano de la terapia antirretroviral, como podemos ver de acuerdo a la clasificación de Fitbit, en donde podemos esquematizar lo que es el avance de la infección, podemos identificar que más o menos en el F1, dentro de los primeros 11 días ya podemos identificar el RNA. Incluso antes de que se pueda identificar, pues ya el sistema inmune, ya es la inmunidad innata, ya se activó. Podemos identificar que empiezan a trabajar los CD8 del linfocito T, la caída de los CD4 y obviamente el incremento de la carga viral, el cual va a tener su pico más elevado a nivel de F3, el cual posteriormente va a disminuir, pero no va a ser tan impresionante esa disminución para que posteriormente siga ya un patrón habitual especial. Por eso es muy importante que nosotros identifiquemos al paciente en F1 y F2, ya que incluso puede considerarse aquí como la clave para la erradicación de la enfermedad. No olvidar, en cuanto a la transmisión perinatal, la importancia de iniciar el tratamiento antirretroviral, como se demostró en la plática del CROI del 2019, en donde se expuso el caso del bebé de Mississippi, donde este niño es hijo de una mamá que desconocía su condición de VIH, y el bebé inició tratamiento antirretroviral profiláctico 30 horas después de su nacimiento. El bebé perdió su seguimiento en atención, la mamá dejó de acudir a atención y es identificado que a los 18 meses de edad se había interrumpido el tratamiento antirretroviral. Meses después se realiza una carga viral en donde esta se encuentra indetectable. Sin embargo, para el mes 27 de edad de este bebé, pues nuevamente la carga viral se encuentra detectable, pues lo que va condicionando o bajar las esperanzas de la posible erradicación de la enfermedad. Algunos otros ejemplos de pacientes en los cuales se ha tenido como que un mejor control es los pacientes de Sudáfrica y la niña de Francia, en donde estos niños pues obviamente llevan un seguimiento de 9 a 12 años respectivamente, donde ellos se encuentran sin tratamiento antirretroviral y que también pues obviamente la carga viral se encuentra indetectable. Habrá que esperar para la finalización del seguimiento de estos pacientes si realmente estamos ante una verdadera cura. En cuanto a otro estudio, por ejemplo, el estudio Visconti, en donde es un estudio que se realizó en adultos, donde iniciaron tratamiento antirretroviral de manera temprana y durante un lapso de 3 años recibieron el tratamiento. Posteriormente se suspendió y con una mediana de 10 años los pacientes se encuentran indetectables y obviamente sin tratamiento antirretroviral. En cuanto a lo que son el VIH y las estrategias de cura, están algunos ejemplos, como por ejemplo el paciente Berlín, el paciente de Boston, el paciente Isen, y finalmente las estrategias de cura.
No hay que olvidar la infección latente por el VIH, el cual a través de las diferentes linfocitos CD4 de memoria que se encuentran presentes a nivel de sangre periférica en tejido linfoide de otros tejidos como de intestino y de sistema nervioso central, además de algunos otros tejidos como por ejemplo piel y pulmones, donde se han encontrado reservorios que de alguna manera, a pesar de haber recibido un tratamiento antirretroviral efectivo, seguimos manteniendo una infección por el VIH latente. Queda pues seguir investigando dónde podemos encontrar esos reservorios para poder pues obviamente trabajar y llegar a la cura de la enfermedad. Pacientes como por ejemplo los pacientes de Boston, donde estos pacientes tenían un cáncer, en este caso un linfoma recurrente. Son dos ejemplos de pacientes en donde ellos recibieron trasplante de médula ósea de receptores SR5 y que estos pacientes, después de determinado tiempo de suspender el tratamiento antirretroviral, pues hay un rebote en la carga viral. Se tiene que instaurar el tratamiento antirretroviral. Podemos observar que posteriormente de que se inició el tratamiento antirretroviral, pues nuevamente la carga viral está indetectable. ¿Qué complicación puede haber en estos casos? Pues obviamente es la resistencia antirretroviral. En cuanto al paciente de Berlín, es un paciente que tenía una leucemia linfoide aguda. Este paciente recibió un trasplante de médula ósea, incluso en 2 ocasiones recibió quimioterapia por la gravedad del caso, incluso estuvo al borde de la muerte. Este paciente recibió un trasplante de un donador homocigoto con la mutación delta 32 del CCR5 y a la fecha el paciente lleva 10 años sin tratamiento antirretroviral y con la carga viral indetectable. En cuanto a estos pacientes, sobre todo el paciente Berlin, se puede considerar una cura erradicativa del VIH. En el paciente ICE también es un paciente que tenía un linfoma no Hodgkin. Realmente este paciente estuvo muy complicado su estado de salud. También recibió un trasplante de médula ósea. Este paciente incluso había suspendido el tratamiento antirretroviral por sí mismo. Se instauró el tratamiento antirretroviral y obviamente la quimioterapia. Después del trasplante de médula ósea se pudo observar de que este paciente, aparte de que tenía CCR5, también tenía CXR4 y pues obviamente este paciente llegó a fallecer. Realmente es más complejo para los pacientes que tienen esta dualidad en los correceptores. En cuanto a la terapia o las estrategias de cura que se tienen y que hoy en día son consideradas todavía como una terapia experimental, podemos tener, por ejemplo, la terapia génica, en donde se tienen diferentes herramientas, en este caso, a través de las nucleasas, las tijeras moleculares, los dedos de zinc, el uso de los sistemas CRISPR, CAPS9, de las nucleasas, en donde aquí se busca la alteración del gen. Dentro de los objetivos está trabajar el CCR5 y pues obviamente pues que se ha encontrado que pues hasta ahorita no se ha tratado de manera exitosa a ningún paciente. Una de las estrategias que ahorita se encuentran en etapa 1 de su estudio está la estrategia Kit and Kill, en donde a través de la utilización de agentes de remisión de latencia y que realmente se llega a utilizar en pacientes oncológicos, se busca que estos medicamentos puedan activar esas células del VIH para que posteriormente se puedan utilizar medicamentos anti-VIH. Sin embargo, no hay que perder de vista las complicaciones que pueden llegar a tener estos medicamentos y que incluso puede ser contraproducente del paciente. Entonces, tenemos todavía como que una gama de esta terapia experimental que está en proceso de investigación y pues no dudemos que en un futuro no muy lejano, pues realmente podamos llegar a tener una erradicación de la enfermedad y que no solamente tengamos como que solamente se pudo mantener una disminución de la carga viral de manera sostenida.
entonces aquí estaremos hablando de una cura fisiológica. Entonces es importante pues seguir trabajando en esto para tener una pronta cura de la enfermedad. Gracias.